En esta clase vamos a comenzar a trabajar ya de manera más concreta con la línea recta. Vamos a definir una línea recta como el lugar geométrico de todos los puntos en el plano, tales que tomados dos puntos diferentes cualesquiera, el valor de la pendiente entre estos dos va a ser siempre una constante. ¿Qué significa esto? Significa que si tenemos dos puntos, por ejemplo un punto 1 de coordenadas x1, y1 y un segundo punto de coordenadas x2, y2, la pendiente, que está dada por la fórmula y2 menos y1 entre x2 menos x1, tendría que ser la misma si tomamos otro par de puntos. Por ejemplo, si tomamos un punto 3 con un punto 4, o bien podemos tomar también el punto 3 con el punto 2, o el punto 4 con el punto 1. Es decir, si tomamos siempre pares de puntos que estén sobre la misma recta, la pendiente tiene que ser la misma. Una definición de la geometría clásica es que es una sucesión de puntos que van siempre en la misma dirección. Para obtener la ecuación de la línea recta, basta partir de la definición. La definición dice que la pendiente va a ser una constante. Entonces, si consideramos un punto cualquiera, un punto de coordenadas x1 y y1, y tomamos de referencia cualquier otro punto, no le vamos a llamar punto 2 o punto 3, es decir, vamos a dejarlo simplemente como un punto abierto, un punto variable. Entonces las coordenadas x y y tienen que ser variables. Eso es lo que nos va a dar el carácter de ecuación. Entonces, en la fórmula de la pendiente vamos a tener que si y2 es x2 y y2 corresponden al punto P, que aquí lo estamos dejando como variable, entonces nos quedaría y, que corresponde al y2, menos y1, que es un punto conocido, dividido entre el x2, que es la coordenada x variable, menos el x1, que es conocido. Entonces vamos aquí a despejar el x menos x1 que está dividiendo, lo pasamos multiplicando y después le damos la vuelta a la igualdad, es decir, cambiamos el orden de los miembros. Al cambiar el orden de los miembros nos quedará que y menos y1 es igual a m multiplicado por x menos x1. A esta ecuación de la recta se le conoce como la forma punto pendiente. Como su nombre lo dice, se va a utilizar cuando conozcamos un punto de coordenadas dadas, aquí representado por el punto x1 y y1. Entonces vamos a ver dónde se sustituyen esas coordenadas, x1 y y1. Y además cuando conozcamos el valor de la pendiente. El valor de la pendiente va a estar dado por m. Es muy importante recordar que x y y sin subíndice hacen referencia a el carácter de variable que debe de estar presente para que sea una ecuación. A partir de la forma punto pendiente vamos a deducir otra forma de la ecuación de la recta que también es muy útil. Si visualizamos la gráfica, vemos una recta que se está intersectando con el eje Y en un punto de coordenadas 0, B. Entonces el valor de B podría ser positivo, podría ser negativo o incluso podría ser 0, dependiendo del punto de donde se esté intersectando la recta. En este caso, si se intersecta en la parte positiva del eje Y, será positivo, el valor de B será positivo. Si se intersecta por abajo del origen, entonces B tendrá un valor negativo. Pero si la recta pasa por el origen, B valdría 0, es decir, la recta pasaría por el punto de coordenadas 0, que es el origen.
Entonces, en términos generales, si esa recta tiene una pendiente que vamos a llamar M, esa pendiente se sustituye aquí, es decir, prácticamente se va a dejar igual, pero las coordenadas del punto, si es que vamos a utilizar la forma punto pendiente, entonces el punto que vamos a utilizar es el punto de intersección con el eje Y. Para un punto de intersección con el eje Y, la coordenada X tiene que ser 0, o sea, la abscisa vale 0. Hay que recordar que sobre el eje Y todos los puntos tienen una abscisa igual a 0, mientras que a la ordenada que estamos denotando por B se le conoce como ordenada al origen, es decir, ordenada que va directo al origen. Haciendo entonces la sustitución en la fórmula, nuestro y1 valdrá b y nuestro x1 valdrá 0. El valor de la pendiente, como ya lo dijimos, va a ser el mismo, va a ser m. Entonces la ecuación va a cambiar a lo siguiente: y menos b igual a m por x menos 0. El 0 no agrega ni quita, lo podemos omitir, así es que quedaría del lado derecho solo el producto de m por x y del lado izquierdo tenemos y menos b. Transponemos el término de el b que está restando, por lo tanto pasa sumando, lo eliminamos del lado izquierdo y nos queda la forma y igual a mx más b. Esta nueva forma a la que acabamos de llegar es conocida como la forma pendiente ordenada al origen. Es muy útil porque nos da el grado de inclinación de la recta y nos dice también en qué punto se atraviesa en el eje Y. Si el valor de B es positivo, entonces está intersectando por arriba del origen. Si es negativo, se intersecta por abajo del origen. O bien, si no tenemos término independiente, la recta pasa por el origen, como ya lo mencioné. Entonces, una recta dada por, digamos, 2x menos 3, o sea, y igual a 2x menos 3, significa que tiene una pendiente de 2 unidades, es decir, una inclinación de tal forma que la tangente del ángulo de inclinación vale 2 y que se intersecta 3 unidades por abajo del origen. Es decir, gráficamente podríamos visualizar algo más o menos así: 3 unidades por abajo, vamos a tener un punto, 3 unidades por abajo del origen, perdón, vamos a tener un punto, y el hecho de que tenga una pendiente de 2, 2 es mayor a 1, hay que recordar que la tangente de 45 grados vale 1 y entonces estar inclinado a 45 grados es dividir un ángulo recto a la mitad. Pero entonces, si tomamos como referencia la tangente de 45 grados igual a 1, en otras palabras, si tenemos una pendiente de 1, estaría inclinado a 45 grados. En este caso tenemos una pendiente mayor a 1. Por lo tanto, la inclinación tiene que ser mayor a los 45 grados y entonces la recta va a tener una posición más o menos ilustrada como la que está en la figura. Existe también otra forma de la ecuación de la recta basada en la punto pendiente, donde si nos proporcionan en lugar del valor de la pendiente 2 puntos, entonces, recordando que la pendiente se puede determinar como y2 menos y1 entre x2 menos x1, que sabemos que son las coordenadas de ambos puntos, esto se sustituye por acá en la forma punto pendiente y entonces tendríamos la ecuación y, donde y es la variable, menos y1, que y1 es la coordenada y del primer punto, igual a y2 menos y1 dividido sobre x2 menos x1, y esto por x, donde x es la variable, menos x1, que es la abscisa del primer punto.
Por obvias razones, a esta forma se le conoce como la forma de los dos puntos. Entonces, con los dos puntos podemos calcular la pendiente y lo demás es lo mismo que tenemos en la forma punto pendiente. A partir de la forma de los dos puntos, vamos a obtener otra forma de la ecuación de la recta conocida como la forma simétrica. La forma simétrica lo que nos va a proporcionar van a ser las coordenadas de los puntos de intersección con los ejes de coordenadas. Entonces, el punto de intersección de una recta con el eje X va a tener por coordenadas A, 0. Por supuesto, la ordenada vale 0, mientras que la abscisa va a tener un valor positivo o negativo dependiendo la ubicación de ese punto con respecto al origen. También podría valer 0 el valor de A, y eso ocurriría cuando la recta pasa justo por el origen. La intersección con el eje Y ya la habíamos comentado en una de las formas anteriores, en la forma pendiente ordenada al origen, es el punto de coordenadas 0, B. Entonces también B puede ser positiva, negativa o puede ser 0 dependiendo del punto de intersección. Vamos entonces a considerar que el punto A es el punto 1, la intersección con el eje X es el punto 1, la intersección con el eje Y es el punto 2 y entonces sustituidas las coordenadas en la fórmula, mejor dicho en la ecuación, va a ser Y menos el Y del punto 1, que es 0. Y esto tiene que ser igual al Y del punto 2, que es B, menos el Y del punto 1, que vale 0, entre el X del punto 2, que es 0, menos el X del punto 1, que es A. Y esto va multiplicado a X, que es la variable que le da carácter de ecuación, menos el X1, que es A. Entonces, Y menos 0 es simplemente Y del lado izquierdo. Del lado derecho tenemos la fracción B menos 0, que quedará B, entre 0 menos A, que es menos A, y esto multiplicado por X menos A. El valor de menos A que está dividiendo lo pasamos multiplicando, entonces quedará menos A por Y, y del otro lado desarrollamos la multiplicación B por X, y B por menos A dará menos AB. Ahora lo que vamos a hacer es transponer los términos que tienen variable al lado derecho, entonces el menos AY pasará sumando y los términos que no contienen variable, que solo hay uno, el menos AB, lo transponemos hacia el otro lado. Entonces quedaría AB del lado izquierdo y del lado derecho tenemos B por X más AY. Hay que ver que ese AY que está restando pasa sumando. Podemos intercambiar el orden de los miembros de la ecuación, entonces queda B por X más A por Y igual a AB. Finalmente vamos a hacer lo siguiente, vamos a dividir ambos lados de la ecuación o todos los términos de la ecuación por AB o el producto de AB. Entonces dividimos los dos del lado izquierdo y el del lado derecho. Del lado derecho, AB dividido sobre AB equivale a 1 y del lado izquierdo vamos a tener que se cancela B con B y entonces quedará X dividido sobre A. En el segundo término se va a cancelar A con A y va a quedar Y dividido sobre B y del lado derecho, como comentamos, tenemos un 1. A esta forma que acabamos de obtener se le conoce como la forma simétrica. Como podemos observar, las variables X y Y están divididas respectivamente entre A y B, que como dijimos son las coordenadas abscisa y ordenada respectivamente de los puntos de intersección con los ejes X y Y. Es muy práctica para hacer gráficas, por ejemplo, si tuviéramos la ecuación X sobre 2 más Y sobre menos 3 igual a 1, significa que el valor de A vale 2, entonces estaré intersectando dos unidades hacia la derecha del origen
y el valor de b vale -3. Entonces estaría intersectando 3 unidades hacia abajo del origen. Tenemos por lo tanto los puntos de intersección y una recta pasa por esos 2 puntos.